¿Sabíais que a partir del 26 de junio Meta, que es la empresa propietaria de Facebook e Instagram, va a empezar a usar vuestras fotos, publicaciones y datos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial? Lo habéis oído bien, toda vuestra actividad e información en estas redes sociales será utilizada por Meta para hacer más inteligentes sus sistemas de inteligencia artificial, a menos que os opongáis expresamente a ello. En los próximos minutos os voy a explicar todos los detalles de este polémico cambio de Meta y cómo podéis evitar que vuestro contenido acabe alimentando sus algoritmos de inteligencia artificial. ¡Comenzamos! Bueno, Meta ha anunciado hace unos días cambios en su política de privacidad y es realmente preocupante. A partir del 26 de junio, la compañía empezará a utilizar todo tipo de contenido que compartimos en Facebook e Instagram para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Esto incluye nuestras fotos, publicaciones, pies de fotos e incluso los mensajes que enviamos a los chatbots de inteligencia artificial de Meta. Básicamente, todo lo que no sean mensajes privados entre usuarios. Y lo más grave es la forma tan sigilosa en que lo están comunicando. En lugar de avisos claros y transparentes, Meta está enviando notificaciones discretas que pasan totalmente desapercibidas para la mayoría de usuarios. Muchos ni se enterarán de este cambio radical que afecta directamente a su privacidad y al uso de sus datos personales. Un cambio de esta magnitud creo que debería ser comunicado de una forma mucho más explícita y directa. Meta alega que tiene un interés legítimo para procesar nuestros datos con el fin de desarrollar su tecnología de inteligencia artificial, pero muchos expertos y organizaciones de consumidores lo ponen en duda. Precisamente la OCU ya ha denunciado a Meta ante la Agencia Española de Protección de Datos por considerar que esta práctica vulnera nuestros derechos. Porque ¿es realmente legítimo que una empresa explote nuestra información personal con fines comerciales sin nuestro consentimiento expreso? Y ojo, porque si no hacemos nada, estaremos aceptando este cambio por defecto. Meta usará nuestros datos para su IA a menos que nos opongamos activamente antes del 26 de junio rellenando un formulario. Pero el proceso para hacerlo es deliberadamente complicado y está medio escondido. Parece que quieren ponernos las cosas lo más difíciles posibles para que la mayoría de usuarios ni se moleste y acabe cediendo sus datos sin ser realmente conscientes de ello. Una de nuestras mayores inquietudes es que nuestras fotos y contenido acaben siendo utilizados para generar nuevo material sin nuestro consentimiento ni control. Imaginad que la inteligencia artificial de Meta aprende de vuestras imágenes y es capaz de crear avatares o deepfakes con vuestra apariencia, o que utilice fragmentos de vuestros textos para escribir publicaciones que no representan vuestra opinión. La falta de transparencia sobre cómo se usará exactamente nuestra información es alarmante. Afortunadamente, todavía estamos a tiempo de evitar que Meta entrene su inteligencia artificial con nuestros datos. Aunque el proceso para oponerse es deliberadamente complicado, como os decía, merece la pena invertir unos minutos en completar el formulario. Precisamente aquí os voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Primero iniciamos sesión en nuestra cuenta de Facebook. Yo lo voy a hacer desde mi ordenador ya que me parece más cómodo, pero la ruta a seguir sería prácticamente la misma también desde el móvil. Segundo, arriba a la derecha le damos a nuestro avatar y elegimos en el menú desplegable la opción Configuración y Privacidad y dentro de sus opciones la que dice Centro de Privacidad. Tercero, en esta nueva pantalla debemos bajar a donde dice qué es y qué cubre la política de privacidad. En la página que se os abrirá debemos pinchar en el enlace superior que remarca el derecho a oponerte. Y por último debemos rellenar el formulario indicando el país, dirección de correo electrónico y explicando cómo nos afecta el tratamiento de estos datos. Aquí pues podéis poner algo como que me preocupa la privacidad y el uso de mis datos personales sin mi consentimiento explícito o algo por el estilo y ya está. Y ya sí que sí, lo último es que una vez enviado el formulario recibiremos un email con un código de confirmación. Solo deberíamos introducirlo y listo. En fin, os animo a que hagáis este proceso cuanto antes y sobre todo que compartáis este vídeo con vuestros contactos, ya que mucha gente no es consciente de este cambio en la privacidad y podrían estar cediendo sus datos sin saberlo. Recordad que la fecha límite es el 26 de junio. A partir de entonces, si no nos hemos opuesto, Meta podrá usar libremente nuestro contenido. Para terminar, me gustaría invitaros a reflexionar sobre la privacidad en las redes sociales. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra información personal a cambio de servicios gratuitos? ¿Somos realmente conscientes de cómo se monetiza nuestra actividad online? Quizás es el momento de replantearnos qué compartimos en la red y de exigir más transparencia y control sobre nuestros datos. Al fin y al cabo, como dijo Edward Snowden, argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que ocultar no es diferente a decir que no te importa la libertad de expresión
porque no tienes nada que decir. Si os ha gustado el vídeo, aprovecho para pediros que le deis un gran me gusta, que os suscribáis si todavía no estáis suscritos al canal y por supuesto que activéis las notificaciones para que YouTube os avise cuando subamos nuevos vídeos. Mañana volvemos con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.